Muy bien, amados hermanos, quiero hablarle hoy de un mensaje al que creo de que todos nos vamos a identificar, porque es una realidad que vivimos todos, no la viven algunas personas, la vivimos todos. Y quiero hablarle acerca de la importancia, de poder ser personas que vayan de poder en poder. Nosotros estamos viviendo actualmente en una generación que cada día es más débil a nivel espiritual. Imagínense que hoy en día hay 4 generaciones, el mundo está poblado por 4 generaciones principalmente. Todavía la generación antes de los baby boomers, como se le llaman, todavía está viva, algunos, pero ya son pocos. Pero la gran mayoría de los que vivimos en este planeta somos de estas 4 generaciones. Los baby boomers, que serían aquellas personas que nacieron entre 1946 hasta 1964. Luego estamos nosotros, la generación X. Generación X, los que nacimos entre 1965 y 1980. Luego viene una generación que le llaman los millennials, que van desde 1981 hasta 1986. A partir de esta generación, de la generación de los millennials, se nota en el mundo un incremento de la consulta clínica por causa de la ansiedad. Si hay una generación que consulta bastante y que toma bastantes ansiolíticos y antidepresivos, son la generación de los millennials. Pero ese dato, pues, usted podría decir es moderado si lo comparamos con un nuevo dato que está arrojando los estudios y estadísticas que ven estos temas. Resulta ser que la última generación de adultos que ahorita andan en el mundo se le llaman la generación Z, que son los nacidos entre 1996 y el año 2010, o sea, nuestros hijos. Hay un reporte que dice que el 61% han sido diagnosticados con ansiedad. O sea, esto no es de que una ansiedad por allá o cuando viene un problema, es que viven ansiosos. Viven todo el tiempo con temor del futuro, porque la ansiedad está relacionada con el temor al futuro. Y es tanto que no se pueden controlar que tienen que buscar medicamentos. Porque un consejo, yo recuerdo que en los tiempos donde yo crecía, si a mí mi mamá me miraba llorar y me decía, yo estaba llorando, me decía, ¿de qué estás llorando? Deje de llorar. Y esa era la cura. Ahí se acababan todas las ansiedades. Pero ahora no. Ahora la gente necesita más. Una palabra, un sacudón ya no es suficiente. Una sacudida ya no es suficiente. Ahora hay que llevarlos al médico, hay que meterlos en tratamientos porque la ansiedad que andan es incontrolable. Y esos son nuestros hijos. Entonces, las razones por las que se cree de que hay esta epidemia de ansiedad en el mundo no es así por así. Hay algunas razones de peso. Número 1, es la primera generación que ha vivido una pandemia a nivel global. Siempre han habido pandemias en el mundo, pero nunca como la que vivimos en el año 2020. De hecho, hoy la gente siempre que hace una referencia a su vida, dice después de la pandemia, después de la pandemia, después de la pandemia. Pareciera como que si estuviéramos refiriéndonos antes de Cristo, después de Cristo. Ahora hay mucha gente que marca su vida a partir de después que pasó la pandemia. Porque es una pandemia que todo ser humano la experimentó, la vivió, tal vez no físicamente. Yo digo que a mí no me dio, dice mi esposo que a mí sí me dio, pero yo digo que no, y si me dio no lo sentí. Pero todos vivimos, porque vimos a un familiar, porque tuvimos algún contacto con esto. Entonces las nuevas generaciones ya fueron marcadas por esto. También
Como nunca antes, la humanidad ahora está expuesta a guerras de carácter nuclear. Solamente ahorita tenemos 2 guerras con el potencial de convertirse en una guerra nuclear. Cualquiera de las 2, ya sea la de Ucrania, Rusia o Israel, con Gaza, con los palestinos. Y todos sabemos que ya las guerras de hoy en día no significan lo que eran las guerras del pasado, a caballo o en tanques. Ahora cualquier persona aprieta un botoncito y sale un misil a cualquier lado del mundo y nos llamábamos. Y eso lo saben las generaciones presentes y eso les está provocando mucha ansiedad. También el costo alto de la vida. El costo altísimo de la vida. Yo estaba leyendo que aún en las sociedades más económicamente privilegiadas, por así decir, ya la gente no sabe qué hacer con los costos altos de la vida. Hay familias que ahora se tienen que juntar para los muchachos que salen de la universidad, decir que van a ir a alquilar un apartamento por ellos mismos ya es un sueño. Tienen que buscar a 2, 3 personas para juntarse y poder pagar rentas, porque las rentas son inaccesibles. Imagínense, yo estaba viendo hace poco a una persona, a un muchacho en YouTube que me gusta, habla de productividad y me gusta verlo. Él vive en Londres y entonces él dice, pone en su video y dice, les voy a enseñar mi apartamento de 2.3 millones de dólares en Londres, dice. Dije yo, wow, debe ser apartamentazo, digo yo. 2.3 millones de dólares, lo voy a ver. Y me puse a verlo. Y cuando comienzo a ver, era un apartamento común y corriente de 2 cuartitos, una cocinita y su salita. Nada del otro mundo. Y decía él, en Londres es inaccesible vivir la renta. Si yo tengo que rentar, si yo tuviera que rentar, yo por este apartamento yo tendría que pagar 5.000 o 4.000 euros. Claro, él es millonario y se puede dar ese gusto, puede vivir solo dentro de ese contexto. Pero ¿qué es lo que está viendo usted? Que el alto costo de la vida ya está llegando a todos los rincones del mundo. Ya no es una realidad que solamente vivimos en cierta zona del planeta. Hasta las sociedades más ricas ya se están sintiendo el peso de lo que es el alto costo de la vida. Hace poco, hace como 2 años fui a visitar a mi papá, pero me dilaté más tiempo, me demoré más tiempo del necesario. Y yo dejo que ellos me paguen mi comida 15 días, no me siento mal, digo, estoy de visita, que me paguen. Pero resultó que me quedé una semana más por un atraso que tuve. Entonces un día le digo a mi papá, me voy con él al supermercado y llevaba como 4 cositas mi papá. Y le digo yo así como para, ¿verdad?, ser educada y de buenas costumbres, le digo, papi, no pague eso, yo lo pago, le digo. Y entonces me dice, no, chiquita, me dice mi papá, yo lo pago. Me encanta cuando me dice mi papá chiquita. A los 50 años y todavía me dicen chiquita, ¿qué le parece? Y le digo, papi, yo lo pago. Entonces, dale, pues, me dice. Eran 4 cositas, hermanos, eran 4 cositas. Y cuando suena la campanita, $75. Yo no lo podía creer. Yo viví en Estados Unidos en el tiempo de mi adolescencia. Y yo recuerdo que con $100, mi mamá sacaba 2 carritos llenos hasta el colmo de comida del supermercado. Los costos de la vida ahora están tan altos en todo lugar. Y eso, ¿sabe qué? Hace que mucha gente ahora viva en ansiedad. Hay hombres que ya no se quieren casar, ¿sabe por qué? Porque dicen, la vida está cara, ¿cómo voy a mantener a una mujer y a hijos? Y ya ni eso. Ya ni se atreven a hacer esas cosas porque dicen, ya no se puede. También la competencia. Por ejemplo, antes un muchacho salía de la universidad y se sentía empoderado porque decía para él, yo tengo mi título. Pero ahora la juventud sabe que un título es igual a casi nada. Que ganan más los que hacen TikTok bailando que el que se mete a estudiar una profesión. Y usted cree que,
También hay, para hacer TikTok hay que tener su gracia, ¿verdad que sí? Y no todos la tenemos. Entonces los jóvenes están ansiosos porque saben que ni aún teniendo las herramientas para competir en el mundo financiero, laboral, van a poder, nadie les garantiza el éxito tampoco. Otra cosa, el declive de la seguridad pública está alterando la ansiedad de muchas personas. Imagínense que la semana pasada 27 personas salieron de su casa a comer a un restaurante. Iban a ir a comer a un restaurante sin saber de que ese día iba a entrar una persona y los iba a matar a todos. Iba a dejar a 60 personas muertas. La seguridad, ya usted no puede ir por la calle sin tener un espejo retrovisor para ver de dónde viene algo. Por muy seguro que sea el lugar. Ansiedad. Otra, el declive de los valores de la sociedad también ya dan mucha ansiedad. Saben, ya las jovencitas ya no están soñando con tener un hombre que las proteja, que se case con ellas, las proteja, las mantenga. Ya no sueñan eso, porque ya nadie cree en el matrimonio. Y entonces hay toda una cultura de ansiedad por las condiciones a las que va el mundo. Y nuestros hijos están obviamente siendo afectados. Pero saben, ellos no son la primera generación que van a estar experimentando todas estas cosas que están pasando. Hay otras generaciones que también la vieron muy mal. De hecho, la generación de mi abuela, que nació en el año 1916, esa generación vio 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales. Y que digamos, si nos vamos a la historia, pandemias que han barrido con toda Europa, siempre ha habido en este mundo y habrá una cosa por la que estar ansioso. Ahora la gran pregunta del millón sería, ¿por qué nuestros hijos están excesivamente ansiosos? Tenemos que hacernos algunas preguntas. Número 1, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Sabe? Mucha gente en ocasiones llevan a los niños al psicólogo porque creen que los niños son los que tienen el problema. Y yo siempre he pensado, si el padre y la madre y el ambiente familiar cambian, los niños de manera natural van a cambiar. Entonces, siempre nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo mal? Otra pregunta, ¿por qué nuestros hijos son tan débiles? ¿Por qué nuestros hijos no pueden recibir un no por respuesta sin echarse a llorar como Magdalenas? Sin agarrar los teléfonos. ¿Usted ha visto esos videos de cuando le dicen a las mamás a los niños, a ver, deme su teléfono, está castigado? ¿Qué va a pasar a continuación? Le botan la casa, le desbaratan todo, porque ya no hay fuerza. Ya no pueden escuchar un no sin que se pasen días en depresión. ¿Usted sabía que ahora los niños piden ver psicólogos? Yo me quedo, wow, qué interesante. Eso no sucedía cuando yo crecía. Ahora los niños les piden a los padres que lo lleven donde un psicólogo porque están padeciendo de ansiedad. Y entonces la pregunta del millón es, ¿por qué hay tanta debilidad? ¿Por qué nuestros hijos son tan débiles? ¿Será porque dimos un mal ejemplo? ¿Será porque los adultos que estamos transitando esta generación hemos sido tremendos malos ejemplos de debilidad? Todo nos hace llorar, todo nos hace sentirnos que la vida no vale la pena. Si nos hacen una mala cara, si alguien no nos quiere, ya, con eso basta, con que alguien nos saque la lengua. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, yo era así. Yo no podía saber que yo le caía mal a una persona, porque me moría, ya me echaba a llorar. Pero yo le quiero decir algo. Usted también, y en todos los momentos de su vida, le va a caer mal a alguien. Se lo profetizo desde ya.
para que cuando le pase no se asuste. A alguien en su vida a usted le va a caer mal. ¿Y qué va a hacer cada vez que cada vez que una persona se exprese mal de usted, la rechace o diga cualquier cosa? Se va a morir. Mire, la voluntad de Dios para su pueblo no es un pueblo que anda en tanta debilidad. La voluntad de Dios para su pueblo es que sea un pueblo que vaya de poder en poder. Diga conmigo, de poder en poder. Y se lo voy a demostrar con las Escrituras. Mire lo que dice Salmos 84, 5 al 7, y solamente en estos 3 versos va a estar más basada el mensaje de hoy. Así que usted puede salir de aquí y si usted dice cuál es el verso que hicieron, de qué se trató la prédica, haga referencia a este pasaje, memorícelo. Miren lo que dicen las Escrituras. Bienaventurado, ¿qué significa esto? Feliz, feliz, feliz. El hombre que tiene en quién su fuerza, en Dios. Y luego dice, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Y luego dígalo conmigo en voz alta, irán de poder en poder, dice, y verán a Dios en Sión. ¿Qué me enseña este pasaje? Que Dios no solamente está sentado en el cielo, inactivo. La Biblia dice que Él está también dando poder a su pueblo. Irán de poder en poder. No es la voluntad de Dios que usted y yo seamos personas lloronas. Miren lo que dice Salmo 29 del 10 al 11. Dice, el Señor está sentado, dice, sobre las aguas. El Señor está entronizado como Rey para siempre. Pero dice algo más, no termina allí. Este no es un Dios distante que está en el cielo sentado viendo que a usted le pasan las cosas y no está haciendo nada. No. Dice la Biblia que el Rey está entronizado, pero ese Rey, dice, el Señor está dando poder a su pueblo. Diga conmigo, poder, poder a su pueblo. Cuando Dios piensa en usted y en mí, el sueño de Dios para nosotros es que seamos personas de poder. Eso es lo que Él nos quiere dar, poder. Ahora mire, yo crecí en la cultura evangélica. Yo no conozco prácticamente nada del catolicismo. Yo crecí en la cultura evangélica. Estoy ahí desde mis 6 años. Y yo le voy a decir, por mucho tiempo, yo pensaba cuando yo escuchaba la palabra poder, que poder significaba que yo iba a hablar en lengua. Entonces decía, Dios le va a dar poder. Y entonces yo decía, pues voy a hablar en lengua, voy a orar en lengua, decía yo. Y mire, yo oraba para recibir ese bautismo del Espíritu Santo, para poder hablar en lengua, porque si hablaba en lengua entonces tenía poder. Eso es lo que yo pensaba. Después pensé que ser un cristiano poderoso significaba ser un predicador carismático, de esos que está la. Yo no soy así. Le echo energía para no aburrirlos a ustedes. Pero pronto me di cuenta que cuando la Biblia habla que Dios quiere dar poder a su pueblo, no se está refiriendo a la capacidad de tener un mensaje carismático o hablar en muchas lenguas. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Al poder de Dios que viene sobre la vida del creyente para que venza la tentación, para que venza el pecado, para que venza el temor, para que venza la ansiedad. Para eso es el poder de Dios sobre su vida, para que usted pueda vencer, no para que se convierta en una persona rara, que todo es, espérate, religiosidad. Para eso no es el poder de Dios, es para que usted venza su carácter, sus debilidades.
Para eso es el poder de Dios. Y dice la Biblia, el Señor da poder a su pueblo. Ahora, quiero decirle algo. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted ya tiene en su vida el depósito más poderoso del universo. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dijo la Biblia en Joel? ¿Qué dice la Biblia? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, todo creyente, sin excepción alguna, hable en lengua o no hable en lengua, ha recibido al Espíritu Santo. Usted es el templo del Espíritu Santo de Dios. Usted, dentro de usted mora el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora dentro de usted y dentro de mí, no nos luce ser personas débiles. Se supone que ese poder que está dentro de nosotros debería de hacernos personas de poder. Personas que ven las circunstancias que vienen en su vida y no se atemorizan, sino que confían. De eso se trata. Entonces, en este mismo verso hay dos, creo que son claves para vivir en el poder de Dios. Porque hay algo que tenemos que tener claro. Dios nos da el regalo, pero usted decide si lo usa o no lo usa. Dios ya le dio al Espíritu Santo. Ya está morando en usted, porque usted recibió a Cristo en su corazón. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Entonces usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Pero ahora el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, depende de que usted use ese regalo o lo haga a un lado. Esto es así. Y hoy quiero darle dos claves para que usted viva en ese poder. Y ahí está mismo, en ese mismo salmo. Miren lo que dice Salmo 84, en el verso 5. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Y aquí viene la clave número 1, que activa el poder de Dios en nuestra vida. Dice, en cuyo corazón están, ¿qué? Tus caminos. La pregunta del millón es, ¿qué hay en su corazón? Lo que hay en su corazón determina si usted es una persona débil o es una persona de poder. ¿Qué hay en su corazón? Aquí la Biblia dice, irán de poder en poder, pero antes dice, ¿quiénes son los que van de poder en poder? No es cualquiera el que va de poder en poder. Son aquellos que dicen las Escrituras que en su corazón, ponga la mano en su corazón, aquí, mire, aquí, en su corazón están los caminos del Señor. O sea que si hay algo que usted ama más que nada en esta vida, son los caminos del Señor. Es la palabra del Señor, las promesas del Señor, los mandamientos del Señor. Si usted tiene los caminos del Señor en su corazón, no hay manera que usted sea una persona derrotable. Usted es una persona de poder. Pero ¿qué hay en su corazón? Y cuando estamos hablando del corazón, obviamente que la Biblia habla y menciona el corazón para hacer una referencia poética, pero en términos prácticos, cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere a lo que hay en nuestra mente. La semana pasada mi esposo les habló acerca de tener mentes productivas, pero sabe, no hay mente más productiva en este planeta que aquella que se dedica a meter palabra de Dios en la cabeza. La palabra de Dios es poderosa, es la única que tiene poder para cambiar nuestra circunstancia. Y luego dice las Escrituras, estas personas, los que tienen a Dios en su corazón, los caminos de Dios en su corazón, son las poderosas.
¿Sabe? Hay personas que nunca sospechan de ellas mismas, de los que hay en su corazón. Sospechan de todo el mundo, creen que su situación se debe a que fulano, sutano o mengano no están haciendo bien las cosas y por eso mi situación es como es. Sospechan de todo el mundo, menos de ellos. Nunca sospechamos de nosotros. Y quiero decirle, ante un problema, siempre sospeche de usted mismo primero. Primero, no es la gente. Casi siempre somos nosotros mismos primero. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que del corazón mana la vida. Mire lo que dice, vámonos acá, Proverbios 4:23. Mire qué poderoso este proverbio, dice, sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? Guarda tu corazón. Porque de lo que hay en tu corazón, manará tu vida. En otras palabras, como es su corazón, será su vida. Si su corazón es bueno, ¿qué es lo que va a sacar? Lo bueno. Si su corazón es malo, ¿qué es lo que va a sacar? Lo malo. Exacta. Ve, hay un campeón pendiente. Y entonces dice, en otras palabras, veamos en otra traducción, dice, sobre todas las cosas cuida tu mente, porque de ella es la fuente de la vida. Entonces, ahora, volvamos a la pregunta, ¿por qué nuestros hijos son tan débiles? ¿Por qué las nuevas generaciones no tienen fuerza de carácter? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los más adultos, les hemos transmitido a través de nuestra boca lo que hay en nuestra mente. Mire lo que dice acá. Dice acá, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y luego dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En ocasiones uno ve a sus hijos todos deprimidos y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué están tan deprimidos si le doy todo? Y si encontramos la respuesta honesta, se dará cuenta que nuestros hijos han pasado una gran parte de su vida observando lo débiles que somos nosotros mismos ante las circunstancias. Y por eso terminan imitando las emociones de los padres también. Entonces, sigamos. Y aquí puse, por eso nuestros hijos ahora están tan dañados por los que nos escuchan hablar. Si queremos detener tanta debilidad en nuestros hogares y en nuestras generaciones, ¿saben lo que tenemos que hacer? Bueno, Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos, ¿qué dice? Nuestros caminos y busquemos y volvámonos, ¿qué dice? Al Señor. Amados hermanos, muchas veces somos campeones en andar analizando a toda la gente que nos rodea. No necesitamos ni siquiera de estudiar una carrera en psicología. Natural nos sale diagnosticar y analizar a todo el mundo. Pero la clave no está en lo que uno hace hacia afuera, sino en lo que uno hace hacia adentro. Y por eso dicen las Escrituras, escudriñense, escudriñen no los caminos de otros, escudriñen los suyos. Porque dice, y volvámonos al Señor. Y luego aquí en Lamentaciones dice, y entonces el Señor va a cambiar la vida para ustedes. Volvamos a Salmo 84 y dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Y aquí viene la segunda clave de una vida de poder. Dice,
atravesando el valle de lágrimas. ¿Qué dicen? Lo cambian. Diga conmigo, lo cambian. ¿Qué hacen las personas de poder? No se quedan llorando. Cambian. Cambian. Nadie le va a venir a arreglar su vida, queridos hermanos. Yo le voy a decir algo que yo me di cuenta demasiado tarde en la vida. Me hubiera gustado saberlo antes. Pero después de su papá y de su mamá, usted no es prioridad para nadie. Alégrese si le tocó un buen esposo o una buena esposa. De ahí, para nadie. Y le voy a decir otra realidad humana. No para deprimirlo, sino para despertarlo. Ni para sus hijos, los que tenemos hijos. Ni para sus hijos. Sus hijos están concentrados en su propia vida. Por eso los cambios de la vida, suya y mía, no pueden depender de nadie excepto de nosotros mismos. Dice las Escrituras, las personas que van de poder en poder, ¿qué dice? Cambian sus valles de lágrimas por fuentes de bendición. No se quedan llorando, hacen algo para cambiar eso. Y todos vamos a pasar valles de lágrimas. Hoy en la mañana mi esposo me llama y yo dije, como venía pensando en el mensaje, pensé, casi entra en un valle de lágrimas, casi entramos en un valle de lágrimas, porque me llama y me dice, Carol, dejaste el portón abierto y Samuel se salió. Y lo encontramos en el parque. Los que ya tienen un poco más de tiempo aquí saben lo que eso significa para nosotros, que nuestro hijo se salga. En cualquier momento uno entra en un valle de lágrimas. Pero dice las Escrituras que las personas que van de poder en poder hacen algo y es cambiar su valle de lágrimas en fuentes de bendición. ¿Qué quiere decir esto? Que no se quedan en la lloradera, se levantan y cambian y buscan la bendición de Dios, pero no se quedan eternamente en el valle de lágrimas. Amados hermanos, no sea de esas personas que lloran, como decía el pastor David Spencer, lágrimas frescas por lamentos viejos. Que pasan los años y ya que casi cantan la canción de Rocío Dúrcal, cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Ese es mi modo en chistín. Estoy de chistosita ahorita. Hay gente que no le van a cantar esa canción a un romance, se la van a cantar a un lamento. Como han pasado los años y siguen en el mismo lamento de décadas atrás. Había una persona que le dijo un día al pastor David, yo odio a mi ex esposo, lo odio. Y le decía a él, le dijo, ¿y hace cuánto se divorció de él? Hace 27 años, pero a ese hombre yo lo odio. Amados hermanos, cambie su valle de lágrimas por fuente de bendición. Por fuente de bendición. Eso es lo que hace la gente que va de poder en poder. Se sacude y dice, no. Hace unos años, yo tengo una prima que sirve al Señor y su hijo se enfermó. Y recuerdo que cuando le dieron ese diagnóstico, esa mujer no se echó a llorar ni nada, sino que ella dijo, no, yo no quiero eso para mi hijo, lo rechazo en el nombre de Jesús, mi hijo no va a hacer eso. ¿Y sabe qué? Mi esposo y yo la escuchamos decir eso. Y ya han pasado aproximadamente 20 años de ese diagnóstico. El muchacho es una maravilla.
sirve al Señor, canta, un profesional, es una maravilla el muchacho. Pero su madre pudo haber tomado ese valle de lágrimas, haber entrado en ese valle de lágrimas y haberse quedado allí. Pero ella dijo, no, yo no quiero eso para él. Y lo cambió y se puso en modo de vamos a salir de esto, vamos a resolver este problema. Y 20 años después, cuando yo lo veo, porque lo veo en línea, ellos viven en Estados Unidos, lo veo en línea cantando, digo, ahí está la fe de su madre. La fe de una mujer que no se quedó en un valle de lágrimas. La fe de una mujer que cambió el valle de lágrimas por fuente de bendición. Y usted tiene fuentes de bendición. ¿Sabe cuáles son esas fuentes de bendición? Las promesas de Dios para su vida. Esas son sus fuentes de bendición. Cuando usted dice, no, yo rechazo eso en el nombre de Jesús, esto es lo que a mí me espera. Para terminar, me ha agarrado por ver videos de cómo prepararse para la vejez. En enero tengo 50 años, voy a cumplir 50. Y entonces me ha agarrado esa loquera, como decimos los nicas, ¿verdad? Me ha agarrado. Así que cada tiempo libre que tengo me dedico a ver cómo prepararme para la vejez. Veo videos de todo, videos de nutricionistas, videos de neurólogos, videos de mujeres que dicen ¿cómo hacer ejercicio después de los 50 años? Y yo digo para mí, lo voy a ver. No lo hago, pero lo veo. Ya con eso, ya tengo la mitad del camino. Lo voy a ver, digo. Y entonces allá ando en esto. Este es ahorita, como dicen, con el perdón de la palabra, la onda en que ando. Pero entre tantas cosas que veo, hay algunos que me dicen, no espere, la vejez, lo que le viene es terrible. Ya no va a tener inteligencia fluida. Ya la inteligencia fluida, o sea, la capacidad de aprendizaje, se acaba, dice, después de cierta edad. Dice, ya no va a tener las mismas energías y ya se le va a ir el colágeno y ya es. Y yo estoy viendo todo. Y yo digo, Dios mío, ¿qué me espera? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que los que estamos en el Señor, aún en la vejez, vamos a ser fructíferos. Amén. Vamos a ser fructíferos porque vamos a ir de poder en poder y de victoria en victoria. Entonces yo veo esos videos y digo yo, lo cancelo en el nombre de Jesús. Yo voy de poder en poder, como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Amados hermanos, no se quede pasivo ante las circunstancias difíciles de su vida. El hecho que a usted se le haya metido un clavo no quiere decir de que usted ya tiene que botar la llanta. Mire, yo tenía una amiga, me encantaba esa amiga. Ella tenía siempre sus cosas al día en la empresa, siempre. A ella le gustaba andar en todos los escritorios mirando qué clavo teníamos las otras. Yo le decía a ella, vos sos aquí la sacaclavo. Nos sacaba del clavo a todos. Era una sacaclavo. Y digo, qué bonito, yo quiero ser una sacaclavo. No quiero ser un clavo para nadie. Quiero ser una sacaclavo. ¿Qué quiere ser usted? ¿Alguien que saca de clavo? ¿O que es el clavo? ¿O la llanta ponchada? Nadie bota una llanta porque se le metió un clavo. Tampoco su vida es de descartar porque tiene un problema. Cuando usted tiene un problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar el clavo, pero no botar la llanta. Ahora, si su llanta está irreparable, es porque usted tiene una moto o un carro. ¿Quién va a botar su moto o un carro? Cambie la llanta y punto final. Pero no se quede estancado. No se entregue a la miseria. No se entregue a la depresión, no se entregue a la ansiedad, ni tampoco le enseñemos a nuestros hijos a ser un mar
de ansiedad, un bulto de ansiedad, que no pueden recibir un no por respuesta porque se mueren. Pero eso va a depender de qué tan débil o tan fuerte o poderoso seamos nosotros. ¿Y qué dicen las Escrituras? Dios dará poder a su pueblo. Irán, ¿de qué dice? De poder y en poder. Amén. Esa es su vida y ese es el plan de Dios para usted. Eso es lo que le espera, que usted vaya de poder en poder para la gloria de Cristo.